En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 9:39 de la mañana abrimos consultorio de bolsa, hoy con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Días, encantado de estar contigo de nuevo. Por aquí todo Igualmente. bien, genial. Y nada, viendo esos recortes en los índices europeos, ¿Qué hay que la renta variable europea. interpretar cómo esos recortes, Samuel? Bueno, yo creo que unas expectativas que se van desinflando, ¿no? Poco a poco en el hecho de que, pues bueno, como ya hemos comentado, ya habéis comentado durante toda la mañana, ¿no? La Reserva Federal seguramente retrasará su primera bajada de tipos de interés, ¿no? Esto ya se vio muy claramente con los datos macro que conocimos la semana pasada en Estados Unidos, tanto PMI manufacturero como datos de empleo, y seguramente mañana cuando conozcamos el dato de IPC, que en principio parece que va a experimentar un ligero crecimiento, un ligero repunte, ¿no? Y no termina de establecerse, ¿no? Por debajo de esa barrera del 3% y no hay una caída clara, hay un claro estancamiento, pues obviamente esto desinfla esas expectativas de las bajadas de los tipos de interés y esto es lo que está principalmente penalizando, no solamente a la renta variable europea, como estamos viendo, sino también a la renta variable americana. Y si además a eso le sumamos, ¿no? Que venimos de unas valoraciones muy altas, pues obviamente yo creo que los inversores ya están tomando ciertas precauciones y están empezando a vender, a quitarse, ¿no? Posiciones o a vender posiciones a la expectativa, ¿no? Un poco de lo que pueda ir ocurriendo en las próximas semanas. Pero bueno, yo creo que claramente es pues eso, ¿no? Una retirada del mercado por ese miedo a que, pues bueno, realmente las bajadas de tipos de interés que venían con unas expectativas muy altas, pues al final se queden en una bajada de tipos o en dos bajadas de tipos este año. Vale. Escenario entonces, por tanto, con dudas. Lo de recuperar la tendencia alcista, ¿de Sí, qué va a depender? en el corto plazo yo creo que de momento la tendencia sigue siendo bajista y con lo que vamos a ir conociendo yo creo que se va a mantener todavía. Recuperar la tendencia alcista, pues yo creo que necesitaríamos ver datos macroeconómicos que generen dudas en el mercado y que puedan de nuevo alentar una potencial bajada de tipos de interés. Mientras tanto, mientras que estas expectativas sean pues de ir alargando el plazo para esa primera bajada de tipos de interés, los mercados van a reaccionar a la baja, Vale. seguramente. Vamos con las consultas. 91 533 1851, 91 533 1851, WhatsApp 609 224 716, 609 224 716 y nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Empiezo por YouTube. ¿Qué le parece comprar ACS? He vendido unas poquitas Iberdrolas, nos dice este oyente. Y luego otro, mira, ¿qué opinas de comprar Iberdrola a estos precios? Pues venga, ACS Iberdrola. Venga, vámonos a ACS. Bueno, ACS ya lo estuvimos comentando hace unos días, ¿no? Que cuidado con esos máximos en la zona de los 40. Parece que en las últimas jornadas, pues bueno, ha vuelto a las correcciones y la verdad que tiene una zona muy interesante en aproximadamente la zona de los 37, 36 euros aproximadamente, ¿no? Por ahí pasa nuestra directriz alcista, que de momento la ha respetado a la perfección y ese entorno de los entre los 37 y los 35 que fueron los niveles de soportes anteriores, ahí demostró el título, pues bueno, gran recuperación, ¿no? Gran interés alcista. Por tanto, la zona de los 37 podría ser una buena zona para tomar nuevas posiciones y además nos quedaría un stop muy cortito por debajo del último soporte que tendríamos por debajo de la zona de los 35,50, ¿no? Y bueno, ya ACS es un título que lo está haciendo muy bien y por tanto, pues bueno, mientras que se mantenga la tendencia al alza, pues si tenemos posiciones, pues yo creo que es un título que hay que mantener y existe esa oportunidad, yo creo que en la zona de los 37. Y luego en el caso Iberdrola. de Iberdrola, pues, sí, bueno, hablábamos, ¿no? Que parecía que esas correcciones nunca iban a terminar. Por fin se vio ese giro al alza. De momento, la tendencia se sigue manteniendo totalmente alcista, la tendencia de fondo y aunque bueno, sí es verdad que llevamos 4 o 5 jornadas con correcciones importantes, vamos a ver qué ocurre en una zona bastante importante, ¿no? Que fue resistencia y que también se convirtió en soporte cercano a los 10,90, ¿no? Todo ese entorno de los 10,90, los 10,80, seguramente ahí podríamos tener una reacción alcista, ¿no? Por tanto, bueno, vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar, aunque Iberdrola yo de momento no lo veo para tomar
tomar posiciones. Yo creo que hay que esperar un poquito, vamos a ver cómo reacciona en esa zona de los 10,90, 95 o incluso si perfora esa zona y alcanza la zona de los 10,54 y a partir de ahí pues intentar identificar algún giro alcista. Pero de momento yo creo que el título se mantiene en correcciones y así lo va a continuar haciendo en los próximos días. Voy al YouTube. Oracle, compradas a 116. Stop y resistencias, nos pide este oyente. Uh-huh. Bien, compradas a 116. Bueno, la verdad que la posición ha sido está bien planteada debido a que bueno, rompió esa zona de los 117, 116 dólares y consiguió alcanzar una zona objetiva muy importante, los 127. Y bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado en este momento. ¿De acuerdo? Si tiene posiciones, debemos tener en cuenta que la zona, los dos últimos mínimos de muy corto plazo que marcó en los 124,60 van a ser muy importantes. O sea, si pierde ese nivel, posiblemente volveremos a la zona de los 117 o los 116 dólares, por tanto debe tener cierta precaución. Y lo que estamos observando, sobre todo, es que después de marcar ese último máximo en los 132, ¿vale? Hizo un intento de nuevo de buscar de nuevo esos máximos o de consolidarse por encima de los 127 y no lo consiguió, ¿no? Por tanto, nos invita a pensar que se puede estar formando una figura de giro, un patrón de giro bajista que, como digo, si pierde los 123,60, que para mí sería el último, el nivel de soporte que ahora mismo debemos tener en cuenta, nos volvería a llevar de nuevo a la zona de los 117, 116 dólares. Si el planteamiento es de medio-largo plazo, no hay ningún problema, ¿ok? Porque por debajo tenemos otros niveles importantes como los 107 o los 99 dólares, ¿no? Que serían ya niveles de soporte o niveles de stop mucho más medio-largo plazo, ¿no? Pero si lo que le preocupa al oyente es el inmediato corto plazo o ese nivel de los 123,60, si lo pierde, le volvería a llevar otra vez a su punto de entrada, que serían los 117, 116 dólares. Vamos con un mensaje de audio. Buenos días para el consultorio de bolsa. Soy Enrique de Valladolid. Quisiera saber la opinión del experto sobre CaixaBank con un 7% de ganancias, IAG un 14% y SACIR un 7%. A ver qué posibilidades tienen de seguir la escalada o si es momento de salir. Muchas gracias y un saludo. Pues venga. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena, ¿no? Muy buenas posiciones, muy buenos rendimientos. Y bueno, en líneas generales, comenzando por CaixaBank, esto ya también lo estuvimos comentando, ¿no? ¿Qué pasaba después del tema del pago de los dividendos y demás? Si realmente CaixaBank podía entrar en una fase bajista, si podía entrar en una fase de correcciones importantes, y estamos viendo cómo el título está volviendo de nuevo a su máximo anterior, a su resistencia anterior, cercana a los 4,88, ¿no? Para mí, ese será el nivel que ahora mismo tenemos que vigilar. Si consigue consolidarse por encima de los 4,90, no hay ningún tipo de problema, porque la tendencia general de CaixaBank sigue siendo una tendencia totalmente al alza. No hay ningún motivo por el cual no deberíamos mantener las acciones compradas. Y además, viendo las perspectivas de este año con el tema de los tipos de interés y demás, el sector financiero y el sector bancario van a ser de los más favorecidos, ¿no? De ese retraso por las bajadas de los tipos de interés. Por tanto, yo creo que CaixaBank es un título de los que debería, yo creo que mantener en la cartera. Después, IAG, pues la verdad es que IAG yo lo veo bastante bien porque ha conseguido consolidar esa figura de triángulo, digamos, simétrico, ha roto ya un nivel de resistencia muy importante, que ya nos viene de gráficos prácticamente semanales, o sea, consolidándose por encima de los 2 euros y por tanto, de momento, yo creo que se debe mantener. Obviamente hay que ir vigilando que se mantenga por encima de los 2, pero mientras esté por encima de esos niveles, yo creo que no hay ningún tipo de problema tampoco en seguir manteniendo IAG. Y luego, por último, SACIR, pues 3/4 de lo mismo. O sea, SACIR sí la tiene también en positivo, se han roto niveles de resistencia por encima de los 3,26, las perspectivas siguen siendo muy positivas y los siguientes objetivos
títulos ya estarían en la zona de los 3,61. Quizás en esa zona, en 3,61, sí me replantearía quizás pues bueno, salir de las posiciones de SACIR, dado que pues ya empieza a estar en un nivel de sobrecompra importante. Pero si el título se sigue manteniendo, o sea, mientras que se mantenga por encima de los 3,16, 3,20, o incluso llegue a alcanzar la zona de los 3,50, 3,60, yo creo que de momento también se debería mantener porque la tendencia general sea alcista. Así que, en resumidas cuentas, por mi parte, si yo tuviera los 3 títulos en cartera, los mantendría y no tomaría beneficios. Me paso por el YouTube, ya hablábamos de Oracle, pero pregunta otro oyente por Pepsi, por Cemex y por Citigroup. Venga, Pepsi, pues Cemex y vámonos Citigroup. con PepsiCo. Eso es. Pues la verdad que en el caso de PepsiCo, o Pepsi, nos parece bastante interesante porque cuando realizó la corrección semanas atrás, llegó a alcanzar la zona de los 153, que es una zona de soporte muy importante, y estamos viendo cómo en estas últimas semanas, aunque la semana pasada cerró en negativo, está intentando consolidarse por encima de 175. ¿Okay? Entonces, esos niveles, que son resistencias muy importantes, está constantemente intentando testearla y por tanto sería una muy buena referencia para tomar posiciones alcistas, ¿no? Por tanto, aproximadamente sobre el entorno de los 176, 177 dólares, yo creo que ahí existe una oportunidad muy importante. Más aún cuando vemos que después de hacer los mínimos en 155 y generar ese primer impulso que lo llevó a los 175, en la continuación, en la siguiente corrección, ¿vale? Observamos cómo el precio se quedó en una zona intermedia, ¿no? Que nos coincide además con el nivel del 61,8 del retroceso de Fibonacci. Con el siguiente impulso, pues bueno, ya prácticamente ha intentado consolidarse por encima de ese nivel y por tanto, si rompe los 175, 176 dólares, creo que PepsiCo sería una muy buena opción. Para entrar inmediatamente, creo que no, pero sí ya podemos tener una perspectiva clara de dónde estarían los puntos de entrada, como decía, por encima de los 176. ¿Ok? Cemex y Luego me Citigroup, habías dicho Cemex. y Citigroup. Vale, vámonos a Cemex. Perfecto. Bueno, en el caso de Cemex estamos ahí en esa zona de los 9 dólares. Estoy con el ADR, ¿de acuerdo? Que cotiza en Estados Unidos. Ya intentando superar esos máximos anteriores en el entorno de los 9 dólares. Y bueno, si se consigue consolidar por encima de ese nivel de los 9, la verdad que existiría una oportunidad muy interesante, ¿no? Es una resistencia muy antigua del año 2021 y por tanto, si consigue consolidarse por encima de esos 9,50 dólares, yo creo que ahí también existiría una muy buena oportunidad. En el corto plazo, de momento, cuidado, porque hemos tenido ahí un par de velas, un par de sesiones, jornada del viernes y jornada de ayer en negativo, además con estructuras de velas envolventes y demás, y cuidado, porque podría haber en el corto plazo alguna corrección. Así que por mi parte, yo creo que Cemex la oportunidad estaría ya por encima, ¿no? Por esa zona de los 9,20, 9,30 aproximadamente. Y la tercera era Cemex Citigroup. Citigroup. Bueno, pues en el caso de Citigroup, la verdad es que en este momento, pues al igual, ¿no? Que vemos todos los bancos a nivel general en toda Europa y en Estados Unidos han tenido un muy buen comportamiento en los últimos meses. Las oportunidades, yo creo, del sector bancario ya han pasado, ¿no? Y ahí quizás ahora mismo deberíamos esperar algunas correcciones. Pero en el caso concreto de Citigroup hay una zona que creo que es muy interesante y si la cotización volviera a esos niveles se convertiría en una oportunidad, yo creo que muy importante, ¿no? Que es esa zona de los 54,50 dólares, ¿no? Ahora mismo lo tenemos cotizando en 61 y demás. Sí es cierto que está empezando a haber ciertas correcciones y nos ha establecido pues una primera zona, ¿no? de soporte en el entorno de los 60,57, pero realmente yo creo que las oportunidades para incorporarnos a Citigroup empezarían a llegar a partir de los 57 dólares, 54 dólares. Para mí ese es el entorno más óptimo para, digamos, tener muy en cuenta la posibilidad de tomar posiciones alcistas en Citigroup. De momento yo creo que hay que esperar para ver si hace algunas correcciones. Vamos con una nota. Muy buenos días, me gustaría por favor preguntar por los siguientes títulos. La francesa Vicat, la italiana Eni y la holandesa Fugro.
Las tengo en cartera con ganancias, excepto Eni, que era para una posible entrada. A ver, que yo no me he enterado muy bien. De la segunda, sí. He cogido Eni. Eni sí Pues, la tengo, pues a ver si de ahora Italia. por línea interna me lo vuelven a... Vamos mirando Eni y a ver si hay Sergio nos echa una mano. Ujú. Y porque no me queda... Vica era, no sé si era... Si, es que, si era Vica. Creo que Eh, era Vica. puede ser. No, no, Vica Security. Vica me dicen que sí, Vica en Francia. Ujú. Vica, vamos a ver, es que no sé si es. Se escribe, la verdad que nunca he Yo conocido, tampoco. nunca he visto ese título. Yo La tampoco, verdad, por eso me han sorprendido tanto el primero, discúlpame. mucho. Me han sorprendido mucho y... Vale, Vicat puede ser, No, de porque París, me sí, fío de ti. terminado en T, Vicat, VCT, VICAT, VCT puede ser, el ticker, vale, sí, me sale. Pero la eso es, última, puede ser, a ver si me dan alguna pista más. puede ser. Bueno, si Venga, no vamos pues con si te Eni y parece bien, con vamos Vicat, a venga, sí, vamos ir. con estas dos. Eso es. Genial. Vamos directamente con Eni. Bueno, Eni, un valor tremendamente alcista, con una gran recuperación, con una gran tendencia al alza, que de momento nos sigue marcando mínimos y máximos crecientes, y en este momento se encuentra muy, muy cerca de un potencial, de una resistencia muy importante, ¿no? De unos niveles máximos anteriores después de hacer una corrección técnica, ¿no? Con una sucesión de ABC, típica corrección, digamos, estacional, que ha provocado de nuevo esa nueva explosión alcista, ¿no? Por tanto, la referencia ahora mismo que debemos tener en cuenta, dentro del título, sería la zona de los 15,80, que una superación, por tanto, por encima de esos niveles de los 15,80 nos daría pie a nuevas posiciones alcistas. ¿Dónde situaría los stops o las zonas de soporte más relevantes? Pues en los mínimos anteriores, en la zona de los 14,14, esa sería para mí la zona más importante, ¿no? O el nivel de soporte más representativo en este momento. Por tanto, si hay una consolidación del precio por encima de los 15,80, existe oportunidad de continuación alcista y, por tanto, oportunidades de compra, con un stop más o menos por debajo en la zona, en el entorno de los 14 euros aproximadamente. Y luego, en el caso de Vicat, de Francia, pues bueno, también un título con una importante revalorización, con una gran tendencia al alza, que viene desde los 19, aproximadamente 19, 20 euros, y que cotiza en estos momentos en 37, ¿vale? Y en este caso, yo creo que deberíamos tener muy en cuenta una zona de resistencia anterior que tenemos en los 39,55, la zona de los 39,50, la zona de los 40, que son niveles de soporte que vienen de de niveles de resistencia que vienen del 2021, finales 2021, principios de 2022, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí es donde va a estar la clave en el caso de este título, ¿no? Vamos a ver cómo lo hace, si es verdad que en el corto plazo ha roto resistencia de los 36,78 y en estas dos últimas sesiones, sesión de hoy y de ayer, está en una ligera corrección y podría apoyarse en esa zona, pero yo creo que la resistencia importante, y no sé si el título va a poder seguir continuando con las subidas, está en la zona de los 39,55, por lo tanto no lo Papel, veo tan factible. papel y boli, que te doy unas cuantas para que las mires rápidamente y luego lo resumimos mucho y así vamos avanzando. Tilray y Bayer, nos preguntan José Luis en WhatsApp, Tilray y Bayer. Y luego en YouTube tengo por aquí varias cositas. Ferrari, Sanofi, Brunello Cucinelli y Generali. Vale, ahí me das luego tu opinión sobre estas. Boletín informativo hasta ahora, Samuel. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Continuamos este consultorio de bolsa. Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Recuerdo, teléfonos 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio. Samuel, venga, vamos con los valores que teníamos, todos de fuera, ¿no? Sí, Tilray, Bayer,
Ferrari, Sanofi, Brunello Cucinelli sí. y Generali. Sanofi, Brunello y Generali eran para entrar, así que si quieres estos tres, resumírmelo en si entrarías en alguno de los tres o por lo que has visto directamente en ninguno. Con eso ganamos terreno, miramos hacia adelante. Mira, pues te cuento. En cuanto a Sanofi, yo creo que no es momento de entrada. Todavía yo creo que tiene que hacer algunas caídas, está ahí jugando en zonas de soporte, pero no hay ninguna señal clara de que, pues bueno, el título haya cambiado, ¿no? de ciclo y se mantiene todavía en fase correctiva con máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Por tanto, yo creo que con Sanofi todavía hay que tener paciencia y habría que esperar al menos que rompiera de nuevo la zona de los 91,80. Por tanto, ahí descartado. Luego, para entrar creo que era Brunello Brunello, Sanofi Cucinelli y Generali, también. sí, eran las tres para entrar. Eso es. En el caso de Brunello sí me gusta mucho más. De las tres yo creo que es la que en mejor zona se encuentra porque ha realizado una fase correctiva después de romper unos máximos importantes y yo buscaría pues sobre todo, ¿no? Posición alcista en el entorno de los 93,50, 95 euros aproximadamente. Esa sería la zona idónea porque veo una estructura de throwback y puede ser interesante para una buena recuperación alcista hasta los 123. Y luego el stop lo situaría en la zona de los 68 o 67 euros por darle algo de espacio. Y luego la tercera, en el caso de Generali, yo creo que ahora mismo no es interesante tampoco buscarle largos. Tendríamos que esperar también a que finalizara la corrección en el entorno de los 22, 21 euros. Por tanto, de las tres, la que mejor situación se encontraría para tomar posiciones alcistas ahora mismo sería Brunello. Las otras dos yo creo que hay que esperar a que haga otro tipo de reacción. ¿Qué nos queda? ¿Alguna de las anteriores? Ferrari, Bayer. Nos queda Tilray, que la tengo por aquí Vale. preparada, Bayer y Ferrari. En el caso de Tilray, la verdad es que bueno, el título está muy devaluado. Sí es verdad que bueno, que en las últimas jornadas ha hecho algunos movimientos alcistas interesantes, pero todavía la resistencia importante o los niveles de resistencias importantes se encuentran entre la zona de los 3,40, 3,60. Hasta que no haya una superación de esos niveles, yo creo que de momento Tilray va a mantenerse en esa sucesión bajista. Sí es cierto que hay una buena noticia, que es que ya no estamos marcando mínimos decrecientes y que hay una zona de soporte importante en el entorno del 1,5, ¿no? Del 1,5 dólares. Pero bueno, es un título que prácticamente no tiene ningún tipo de valor, la tendencia general sigue siendo muy bajista y tendría que romper esos niveles de resistencia que he comentado, por encima de 3,50, para tenerlo en cuenta. Así que de momento ahí poco se puede hacer. En el caso de Bayer, 3/4 de lo mismo, o sea, no vemos tampoco que la situación de Bayer haya cambiado especialmente, sigue la tendencia bajista, sigue marcando máximos y mínimos decrecientes y por tanto, pues bueno, tendríamos que ver una superación por encima de los 29,36, que es su último máximo decreciente para, bueno, empezar a plantear una posible estrategia alcista en el caso de Bayer, pero de momento no es el caso. Y luego en el caso de Ferrari, que sí, bueno, tiene un comportamiento extraordinario, vuelve a marcar máximos, recientemente máximos históricos, por encima de los 400 euros, y yo creo que ahora quizás podría hacer algunas correcciones importantes, ¿no? Podría llegarnos a, si continúa las correcciones, zona de los 345, zona de los 323, y yo creo que ahí sí podría haber una nueva oportunidad de reincorporarnos a la tendencia alcista. Y si me permites, como Sí, una sugerencia, permitido. ahora que hemos visto el tema de Ferrari, yo creo que dentro de un poco del sector automoción y más el sector automoción de lujo, Porsche en estos momentos yo creo que es una de las compañías que mayor oportunidad tiene, ¿no? Ha tenido importantes correcciones y de hecho la pasada semana logró consolidarse con gráficos semanales por encima de su último máximo decreciente, lo que nos indica ya una potencial nueva tendencia al alza, ¿no? Por encima de los 49,40. Para mí ahora mismo dentro de ese sector un poco automoción, más de lujo, más de un segmento más de mayor calidad y demás, Porsche yo creo que es la compañía que mejor gráfico técnico representa ahora mismo y que tiene oportunidades, como te digo, por encima de esos 50 euros. Vale. Grifols y CaixaBank, soportes y resistencias. Venga, vámonos a Grifols.
Grifols, pues bueno, la verdad es que en la sesión de ayer ya consiguió consolidarse por encima de esa resistencia de muy corto plazo que se situaba en la zona de los 9,27. Ayer cerró por encima, hoy tiene pinta de que se va a consolidar por encima de esa zona. Esto es una muy buena noticia para valorar una recuperación que nos podría llevar de nuevo a la zona de los 11 o 12 euros. Por tanto, en el corto plazo la perspectiva en Grifols es bastante positiva. Tendría muy en cuenta, por tanto, nivel de los 9,27, que es la resistencia que acabamos de perforar, luego el soporte de los 7,84 y el último mínimo que nos marcó en la zona de los 6,43, ¿no? Y ya, pues, si buscamos objetivos alcistas, objetivos en resistencias superiores, la zona de los 12 euros. Eso en el caso de Grifols. Y la última, me habías comentado... CaixaBank. Caixa. Venga, pues vámonos a CaixaBank. Y pues bueno, creo que la habíamos comentado antes un poquito. En principio, pues bueno, soportes de CaixaBank. Yo creo que tenemos la zona de los 4,65, que es un anterior nivel de resistencia muy importante, que no se veía desde prácticamente 2014, 2015. Ok, ese nivel yo creo que va a ser clave. Y también el soporte, el último mínimo creciente que nos marcó en la zona de los 4,46. Por la zona superior, pues el último máximo que nos marcó en los 4,89. Yo creo que con estas últimas subidas de las últimas sesiones hay que estar muy vigilante a esa zona de los 4,90, 4,89. A ver qué reacción genera ahí CaixaBank. Si realmente todavía tiene fuerza alcista para seguir superando incluso los 5 euros o por el contrario, pues bueno, ya entramos en una fase un poco más lateral. José Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por llamarme. A ver, era para hacer una entrada en Riot o en Mana, a ver cómo lo ves en la lista. Como en Bitcoin, a ver cómo vería una entrada, en una de las dos o en ninguna de las dos. Riot, ¿cuál es la segunda? Uy, me he quedado con Bueno, Riot. nos quedamos con Riot, ¿no? Sí, no sé si Carvana, pero... ¿Carvana era? No sé, no me lo jugaría he un café. bien, lo siento. Bueno, pues venga, pues vamos a ver Riot. Bueno, la verdad es que está ahora mismo en una zona de soporte muy, muy interesante. Yo creo que es un poco lo que habrá visto el oyente, ¿no? Que estamos en esa zona de los 10. Digamos, nivel de soporte anterior muy importante y el siguiente nivel que lo tenemos en la zona de los 8,77, ¿no? Esa zona ha funcionado bastante bien como zona de soporte, ¿no? Y por tanto ahí podríamos ver quizás alguna recuperación. Yo no soy muy partidario de coger operaciones de compra cuando estamos cercanos o cuando estamos tocando niveles de soporte, porque los soportes debemos recordar que también están para romperse, ¿no? Y yo esperaría quizás a lo mejor una confirmación alcista, ¿no? Con un giro, como por ejemplo se produjo cuando alcanzó anteriormente la zona de los 10, ¿no? Donde vimos un pequeño impulso al alza, después volvió a testear o se quedó muy cerquita de nuevo de ese último mínimo y ahí ya se generó, digamos, el gran impulso alcista, ¿no? Yo creo que es esos momentos los que tenemos que buscar. Pero bueno, independientemente a eso, si lo que busca es una posición en esos entornos, es obvio que esas zonas de los 10, 9,70, 8,80 aproximadamente han sido zonas de importantes rebotes alcistas y ahí podría haber una buena oportunidad. Y luego, pues bueno, por comentar el tema de Carvana, yo creo que de momento ahí no hay posibilidad de entrada en estos momentos. Sí es cierto que superó la zona de los 57,62, pero creo que debería hacer una corrección bajista de nuevo a esa zona. Cotiza en 82,64. Por tanto, buscaría largos si corrige a la zona de los 60,57 la zona de los $60, $57, que es la zona de resistencia anterior, que ahora se convertiría en un soporte. Creo que era Marathon Digital. Marathon Digital era la otra. Marathon Digital. Venga, pues vamos a ver. Mara directamente. Eso es. Venga, vámonos. Marathon Digital Holdings. Perfecto, Mara.
Muy similar a lo que comentábamos de Riot. Zona de soporte muy importante, muy cerca de ese soporte en 17.52. También tiene otro nivel de soporte muy cercano también en zona de 16 y 14. Quizás esos entornos, esos niveles pueden ser muy interesantes para buscar largos. Aún así, vuelvo otra vez un poco a la filosofía que te comentaba antes, ¿no? Yo creo que habría que esperar una confirmación de giro alcista para entrar en esos entornos, pero las zonas yo creo que son muy interesantes para empezar a plantear ya posibilidad de posiciones alcistas. Al menos el contexto alcista, yo creo, o la potencial zona de giro lo tiene. Luego ya encontrar el punto o el gatillo exacto, pues es un poquito más complicado, ¿no? Habría que esperar algo más, pero yo creo que el entorno es bastante favorable. Vale, venga, vamos con alguna cosita más que tengamos pendiente. Logista, por ejemplo, 26. ¿Vale? Logista, no me da tiempo más, esta es la última. Venga, Logista 26. Hay otro oyente también que pregunta, Sergio. Juan pregunta por Logista 26 y otro oyente la tiene con pérdidas de en torno al 2%. Logista. Bueno, Logista, ¿no? Que había dado muchas alegrías desde pues, ¿no? esa última fase tendencial alcista. Mucha gente se sumó, ¿no? A partir de esa zona de esa ruptura de los 25-26 y de repente, alcanzando los 27-72, sorpresa, ¿no? Sorpresa, fuerte caída que nos llevó hasta la zona de los 24-43. Vuelve otra vez a cotizar en el entorno de los 25,54. Por tanto, ¿qué hacemos con ella? Pues yo creo que colocar un stop, si tenemos compradas, colocar un stop simplemente por debajo del nivel de los 24,36. ¿Por qué motivo? Porque si cae por debajo de ese nivel, se confirma ya total y absolutamente la ruptura de la última tendencia alcista de largo de corto plazo, y por tanto se podría caer hasta niveles de los 23, de los 22 o incluso de los 21,90, ¿no? Que son los últimos niveles de soporte que nos dejó. Por tanto, si estáis quien esté dentro de la acción, el stop yo creo que debería situarse por debajo de los 24,40, 24,30. Si rompe ese soporte, seguramente el logista seguirá con caídas. Perfecto. Samuel Plaza, JF de Brokers España. Gracias por acompañarnos en este consultorio de bolsa. Cuídate, que vaya muy bien. Buen día. Igualmente, Rubén. Chao. Un abrazo. Hasta la próxima.